conexión estrella-estrella, para lo cual hemos armado el siguiente circuito con el tablero perforado, los transformadores y los 3 focos como carga. Ya como tenemos realizado todas las conexiones, vamos a proceder a medir los voltajes de fase. Entonces mi compañero va a empezar a medir el voltaje de la fase R, que nos da un voltaje de 13.2 voltios. Ya, el siguiente es la fase S, nos da un voltaje de 12.8 voltios. Y la fase T nos da un voltaje de 12.9 voltios. Esos serían los voltajes de fase. Ahora vamos a proceder a medir los voltajes de línea. Entonces medimos el voltaje de línea entre la fase R y S. Sería 23.1 voltios. Entre R y T nos da 22.9 voltios. Y en el voltaje de línea ST nos da 23.1 voltios. Ya, por último vamos a medir los voltajes de la carga. Tenemos en la carga A un voltaje de 13.1 voltios. En la carga B 12.6 voltios. Y por último en la carga C nos da un voltaje de 12.8 voltios. Aquí tenemos un sistema trifásico que está en una conexión delta-delta, para lo cual vamos a proceder a medir los voltajes de la fase. Ya, entonces en la fase R tenemos un voltaje de 13.35 voltios. En la fase S tenemos un voltaje de 13.36 voltios. Y en la fase T tenemos un voltaje de 13.33 voltios. Ya. Ahora vamos a medir el voltaje línea a línea. Ya, entre R y T tenemos un voltaje de 13.27. Entre R y S tenemos un voltaje de 13.32 voltios. Y entre S y T igual tenemos un voltaje de 13.30 voltios. Ya. Ahora también vamos a medir el voltaje en la carga. En la carga A hay un voltaje de 13 voltios. Ya, ahora en la carga B tenemos también un voltaje de 13 voltios. Quita la mano aquí. Y por último en la carga C tenemos también un voltaje de 13.7 voltios. Ya, con esto podemos sacar la conclusión de que los voltajes en esta configuración son los mismos tanto en la fase, en línea y en carga. También vamos a hacer unos cálculos, unas mediciones para ver qué pasa si desconectamos una fase. Entonces vamos a empezar con la fase R. Al desconectar R vemos que la carga A y B tienen menor intensidad. Entonces vamos a ver qué valores tiene. Tenemos en la carga A tenemos un voltaje de 6.36 voltios. En la carga B 6.50